Hermanos, amadísimos hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos al Evangelio de la celebración del Pentecostés, día en que los apóstoles de Jesús recibieron el Espíritu Santo, Espíritu que les dio fortaleza y sabiduría para llevar el mensaje de Cristo Jesús por el mundo, día en que los apóstoles predicaron el mensaje de Dios en su propia lengua de cada uno de los que escuchaban. Día en que unas 3,000 personas se arrepintieron y se convirtieron en seguidores de Cristo Jesús. Con esa misma fe y sabiduría enriquezcamos nuestro conocimiento y fe en el Señor, escuchando la primera lectura del Evangelio de hoy. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, pardos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frida y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu renova la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es su grandeza, qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu renova la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu que da vida.
y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegre en el Señor. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 3 al 7 y versículos 12 y 13. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del Espíritu, del mismo Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio del libro de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hermanos, el Espíritu Santo cambió la personalidad de los apóstoles el día que lo recibieron. Vino a los apóstoles como lenguas de fuego y acompañado de grandes truenos que bajaban del cielo. El Espíritu Santo hizo que los apóstoles hablaran en la propia lengua de cada uno de aquella gran multitud que vino a ellos motivados por el alboroto provocado por los truenos y la misma luz emanada de aquellas grandes llamas de fuego, llamas que verdaderamente eran fuego, pero que no quemaban a quienes recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fortaleza, sabiduría, capacidad de conocer a Jesús y al Padre. El Espíritu Santo nos activa nuestra propia espiritualidad dada por Dios desde el momento de nuestra concepción. Recibir el Espíritu Santo es recibir a Dios directamente en nuestro ser. Es tener una conexión directa con el Creador. Los apóstoles de Jesús, por tener una relación directa con Cristo Jesús, quien es el mismo Dios, y por gozar de su amor y misericordia, recibieron el don del Espíritu Santo por voluntad de Dios. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor, quien es ejemplo de humildad, de sinceridad, generosidad y ejemplo de amor. Jesús nos manda que cultivemos una fe muy grande, tan grande como para poder mover una montaña, y que nos arrepintamos de nuestros pecados. Jesús nos quiere como niños inocentes, como corderos para seguir sus pasos incondicionalmente. Solamente cuando nos ganemos la voluntad de Dios con acciones de amor, de misericordia, de generosidad, acciones que demuestren nuestra sinceridad y arrepentimiento. Solamente cuando Jesús vea que somos ejemplo de su voluntad, solamente entonces permitirá que la presencia del Padre esté en nosotros por medio del Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo es la bendición final que todo cristiano debe tener en su corazón. Recibir la conexión directa con Dios por medio de su Espíritu Santo es la razón divina que nos debe motivar cada día para ser justos y honestos, para liberarnos de la avaricia, la codicia, la ira, los celos, la envidia, todos esos sentimientos que no nos ayudan a ganarnos el amor y la voluntad de Dios. Sentimientos que nos alejan de la oportunidad de recibir el Espíritu Santo. Hermanos, Jesucristo dijo: si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. Nadie puede presumir que goza de la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo si no cumple la voluntad de Cristo Jesús. Solamente cumpliendo su voluntad, Dios Padre nos amará y construirán su morada en nuestro corazón. Amén, hermanos.